Historia de la contabilidad, por Fernanda Aguilar Saldívar, Aika Canel Quisiera González, Alejandra Lara de la Torre y Saray Hidalgo Segura. Veamos una pequeña introducción. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto, y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio o manejo de sus operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios o finanzas, para así poder generar información de los recursos que posee y para poder entender si llegó o no a los objetivos establecidos. Para remontar a los orígenes de la contabilidad, es necesario recordar que las antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, restar o sumar, etc., tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, el mes o el día. Una muestra del desarrollo de esas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. De tal manera se puede aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Por lo tanto, la historia de la contabilidad merece el estudio detallado de cada etapa. Ahora veamos las fechas. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por el otro los números, así como el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Entre los años 5400 a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia. Para el año 5000 a.C., en Grecia había leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que, por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Año 594 a.C., la legislación de Salomón hizo que jurídicamente nombraran a 10 legistas. Esto dio origen al Tribunal de Cuentas. Años 356 al 323 a.C., el mercado de bienes creció demasiado en Península Báltica y Egipto. Y por último, los romanos llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Códex. Línea del tiempo de la contabilidad: 6000 a.C., tablilla de barro originaria en Mesopotamia. 5400 a.C., primera organización bancaria, el Templo de Babilonia. 5000 a.C., en Grecia se impusieron las leyes, los comerciantes debían llevar libros con operaciones realizadas. 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos, los cuales anotaban las entradas y los gastos. 2100 a.C., Al-Hammurabi realizó la codificación donde menciona la práctica contable. 594 a.C., la legislación del rey Salomón establece 10 legistas para conformar el Tribunal de Cuentas. Conclusión de la Edad Antigua. El hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registración, como es la tablilla de barro. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado en desarrollarse. En los siglos 6 y 9 en Constantinopla se delimitó la solud de oro con pesos de 4.5 gramos, que constituyó la moneda más aceptada de todas las transiciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable, razón por la cual no era raro que ciudades como Italia alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo mexicano de la contabilidad. En 1757, Ansalud Poliuretano Genovés repartió beneficios que arrojó una asociación comercial distribuida basada en saldos de la cuenta de ingresos y egresos, dividida en proporciones a su inversión. Se conservan desde 1211 en Florencia cuentas llevadas por un comerciante florentino anónimo con características distintas para llevar los libros, métodos particulares que dan origen a la escuela florentina, donde el debe y el haber van arriba el uno al lado del otro en diferentes paragrafías, cual cada uno. El célebre juego del libro, utilizado por común de Génova, se encuentra llevado haciendo uso un clásico término debe y haber, utilizado asientos cruzados y llevados en una cuenta de pérdida y ganancia, lo que resume el saldo de las operaciones sustituidas en la comuna.
Del año 1327 se tienen noticias del primer auditorio mestre racional, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de la CCRI y conservar una dúplica de dicho libro. Uno de estos se denomina Cartulari, libro mayor, escrito y en pergamino, data de 1340 y conservado en el archivo del estado de Génova. Un avance contable se marca entre los años 1660 y 1400, donde los libros de Francia Ditin muestran la imagen de una contabilidad por partida doble, que involucran por primera vez cuentas patrimoniales proporcionales, dicho conservándose tales antecedentes en Francia. Buenas tardes, maestros y compañeros. Yo les hablaré sobre la historia de la contabilidad en la Edad Moderna. La Edad Moderna la podemos definir como aquella ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, además de velar por las empresas e individuos con el propósito de servir en la toma de decisiones y control de manera sistemática y útil. La Edad Moderna surge en 1447 y 1517. En 1494, las matemáticas se encontraron 24 páginas, que se supone la primera descripción de la contabilidad de la partida doble. En 1772, Welcome aplicó la contabilidad de la partida doble, entendiendo en dónde surgían los beneficios de su empresa y el coste de producción de cada pieza, entre otras cuestiones. Lucas Pasquali fue el contador más famoso de la historia, ya que es considerado el padre de la contabilidad. La aportación de Lucas Pasquali fue ser el autor del libro de suma aritmética geométrica en 1494. Edad Moderna. Nace el más grande autor de la época, Franz Lucas Paciolo, autor de la obra Fractus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por la partida doble. En el axioma no hay más deudor sin acreedor, sino también como prácticas comerciales, asociaciones, ventas de intereses, letras de cambio, etc. Como gran detalle, ingresan el aspecto contable, explicando el inventario como una lista de activos y pasivos, preparando por el propietario de la empresa antes de que comience a operar. Bueno, yo soy Fernanda Aguilar Saldívar y voy a hablar de la historia de la contabilidad de la Edad Contemporánea. A partir del siglo XIX, la contabilidad empieza a sufrir grandes modificaciones debido a que se empieza a especular sobre la naturaleza de las cuentas. Esto provoca que se empiecen a crear escuelas como la personalista, la de valor, la jurídica, la abstracta y también la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de la contabilidad. Este se inclina bastante a la resolución de problemas con respecto a precios y a la unidad de medida de valor. Hace que aparezcan conceptos con referencia a las depreciaciones, amortizaciones, reservas y fondos. También aquí podemos ver a la revolución industrial, que usa o mejora sus procesos para producir y adquiere nuevas tecnologías. Gracias a esto, la contabilidad adquiere una nueva dimensión al aumentar en las industrias su proceso de transacción. Ahora vamos con la línea del tiempo de la Edad Contemporánea. En 1509 d.C. se reimpresiona solo el Tractus 11, donde refiere al registro por partida doble. Bueno, este es un libro publicado por el fray Luca de Pacioli
donde habían 36 capítulos exclusivamente referidos al Tratado de Cuentas de Contabilidad utilizando la partida doble, dando así comienzo a lo que en la actualidad conocemos como contabilidad moderna. En el siglo XVII surgen los centros mercantiles profesionales con funciones de vigilar y revisar la información contable. En el siglo XVIII se encuentran obras de contabilidad donde contienen referencias de la historia de técnicas contables. En el siglo XIX, como ya habíamos mencionado antes, la contabilidad sufre modificaciones sobre el origen de las cuentas y se inicia el estudio de los principios de la contabilidad. En el siglo XX se abre una nueva etapa de investigación contable, los libros contables. Por último, en el siglo XXI se implementan las normas internacionales de información financiera o NIIF en muchos de los países, esto para llevar la contabilidad de organizaciones. Bueno, estas son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de calidad. Con esto concluimos la historia de la contabilidad en general. La historia acaba con la edad contemporánea, que es la que llega hasta el día de hoy. Pero además, ahorita con una infografía, voy a presentar un poco de la historia de la contabilidad en México. Bueno, tenemos que los datos más antiguos que asientan el hecho del origen contable en México se remontan a los años 1531 a 1543, en los cuales podemos encontrar la división entre ingresos y egresos. Luego, en 1536, el virrey Antonio de Mendoza establece la contabilidad de la Casa de la Moneda, la cual es tenida como el libro de contabilidad más antiguo de nuestro continente. En 1890, en México fue inaugurada la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, incorporada al Instituto Politécnico Nacional. Y luego, el 25 de mayo de 1907, sustenta su examen profesional Fernando Díez Barroso, obteniendo el título de contador de comercio, con lo cual se convierte en el primer contador público titulado del país. Por último, tenemos que durante la administración de Porfirio Díaz, que gobernó en 3 periodos, de 1876 a 1911, México comienza a estabilizarse y es cuando comienza a igualarse con los demás países como Estados Unidos en el campo de la contabilidad. Y con esto concluimos nuestro video.